que Cristo es el Señor. Amén. Y ese Cristo del que hablamos, del que predicamos, al cual estamos cantando en este momento, tiene victoria y tiene poder. Un día se pensaba que todo estaba perdido, pero a través de la resurrección de Cristo podemos declarar que hay poder en la sangre de nuestro Señor. Esa muerte de Cristo nos vino a dar victoria, nos vino a dar redención, nos vino a dar salvación. Yo no sé tú, pero yo estoy muy gozoso porque a través de esa muerte hoy puedo gozarme, hoy puedo saltar, hoy puedo brincar, hoy puedo agradecer con todo mi ser, porque Cristo tiene poder. Amén. Glorifícale, dale otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a declarar con toda nuestra fuerza que en Cristo hay poder. ¿Cuántos son perdonados? ¿Cuántos son salvos? Aleluya. Gloria a Dios.
¿Sabe? Cuando usted y yo adoramos, suceden cosas impresionantes en el aspecto espiritual. Y una de esas nos habla la Biblia de la libertad que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, de la libertad que tuvieron todos los discípulos, y que muchos de ellos no llevaron una vida correcta en algún tiempo. Pero cuando se encontraron con el Maestro, su vida cambió. Y justamente venimos de la esclavitud a la libertad. Y nosotros nos encontramos en ese caso. Muchos de nosotros fuimos esclavos, pero hoy podemos adorar, podemos bendecir y podemos saltar. Amén. ¿Alguno de ustedes trae cadenas que lo aten? ¿Algo que pese en sus pies para que no pueda usted saltar o danzar? ¿No? ¿Alguien trae algo, a lo mejor dentro de su corazón, que pueda expresarle primero a Dios y decirle: ¿sabes qué? Te entrego todo para que yo pueda ser libre en esta tarde verdaderamente y adorarte con todo mi ser. Así es que entréguele todo a Dios en esta tarde y adorémosle. Vamos a adorarle. Amén. Dios. Aleluya. Vamos, iglesia, con todo nuestro ser. A eso hemos venido, a adorarle. ¿Cuántos tienen un grito de victoria?
Gloria a Dios, aleluya. Solo por ti, Señor. Solo por ti. Muy buenos días. Gracias al Señor que podemos tener también, a pesar del distanciamiento, podemos tener esta oportunidad de seguir juntos y buscando al Señor. Vamos a hacer una oración para iniciar la reflexión de esta mañana. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su bondad y su misericordia. Gracias por mis hermanos, Señor, y por todos aquellos, Señor, que aún no conociéndoles personalmente, están escuchando, Señor, su palabra. Sé que su Espíritu Santo, Señor, donde quiera que haya un corazón y unos oídos atentos a escuchar su voz, Señor, ahí estará usted, Señor.
llenando vacíos, sanando, trayendo libertad a las almas que se encuentran, Señor, en esclavitud. Este momento, Señor, pedimos que sea su presencia, su poder, Señor, la que guíe a cada vida, Señor, y supla toda necesidad en los oyentes. A usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues vamos a leer lo que dice Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aún teniendo esta palabra, podemos ver que el mundo, con todo lo que lo compone, está hecho un caos. Es tenebroso y es oscuridad. La pregunta que se puede hacer es, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa si el Señor Jesús nos dio su promesa y dio su palabra y sabemos que su palabra se cumple? ¿Por qué es entonces que el mundo se encuentra en la oscuridad? Pues puede ser dos cosas. Una, que las personas desconozcan del Señor Jesús. Lo que dice él en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y la segunda, puede ser que las personas, el ser humano, conozca la Biblia, la haya leído, sepa, haya memorizado salmos completos, versículos, pero no la están practicando. Y es que miren, vamos a ver lo que dice Juan 1, 3 al 5. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No, dice acá en el versículo 3 que todo, tengamos esto muy presente, todo es por Él. El versículo 4 dice que la vida era la luz en los hombres. Y en el versículo 5 dice que las tinieblas no comprendieron la luz. Entonces, nosotros podemos ver que la humanidad, este mundo, se encuentra en tinieblas. ¿Por qué? Por la ausencia del Señor Jesús en sus vidas, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, en su voluntad. La venida del Señor Jesús tiene un propósito. Su crucifixión tiene un propósito y su resurrección tiene un propósito. Tenemos tres ejemplos en su palabra, refiriéndose precisamente en el último versículo de Juan, donde dice que las tinieblas no comprendieron la luz. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 8. Nos dice Hechos 8 del 26 al 39. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Y el etíope le contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí estamos viendo el caso, ¿verdad?, del primer ejemplo de los que no conocen. Su vida está en oscuridad, en tinieblas, porque no conocen el Evangelio del Señor Jesús, porque no conocen cuál fue su propósito de venir a este mundo. Y vemos aquí en el versículo 31 que el etíope no conocía. En el versículo 35 dice que le hablaron del Señor Jesús. En el versículo 37 él menciona y dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el 39 dice que su vida fue iluminada. ¿Por qué? Porque había confusión, pero cuando le hablan del Señor Jesús, él le llega la luz a su mente, y entonces dice que se fue gozoso. Una vida llena de confusión fue cambiada ¿por qué? Por luz. Una vida en tinieblas. ¿Cómo es una vida en tinieblas? ¿Cuáles son los puntos? Bueno, pues hay depresión, hay miedo, hay ira, hay rencor, hay ansiedad y hay muerte. Esto es, chequemos bien los puntos que nos dejan ver una vida que se encuentra en oscuridad, en tinieblas. Ahora vamos al otro ejemplo. Y el otro ejemplo se encuentra en Hechos 9, del 1 al 5. Dice así: conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos otra vez lo que el Señor nos dice en Juan 8:12: yo soy la luz. Estamos hablando ahora del caso de aquellos que conocen la Biblia, que la han leído, que han memorizado salmos, que se saben muchos versículos, pero que su vida aún sigue en tinieblas, como lo era la de Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo dice que le llegó la luz, literalmente, como nos dice en Juan 8:12. Vino esa luz del cielo y que le hizo entender que él lo que estaba haciendo estaba realmente no persiguiendo a los hombres que habían creído en el Señor Jesús, en su propósito de plan de salvación para la humanidad. No lo había entendido,
y él sabía. ¿Por qué les digo que él sabía? Que Saulo conocía perfectamente todos los mandamientos y preceptos, y tenía títulos y además cumplía con la ley. ¿Por qué? Y sin embargo su vida estaba en tinieblas. Y tuvo, ¿qué dice? Hasta que tuvieron que ponerle un stop a su vida. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ver lo que dice en Filipenses. ¿Por qué les digo que Saulo, de toda su vida, desde niño, él conocía la palabra? Vamos a ver lo que dice en Filipenses 3, del 3 al 6. Dice, está hablando aquí ya Pablo, porque cuando le vino la luz del Señor Jesús, alumbró su vida y hizo cambios en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, hasta el nombre le cambiaron, y entonces a partir de ahí fue Pablo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Porque dice, fíjense, porque les digo que desde bebé, circuncidado al 8º día. Pablo está hablando de lo que él era. Si quisiese gloriarse de ser algo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir? Si está hablando de que lo circuncidaron a los 8 días, Saulo, vamos a hablar de Saulo, conocía perfectamente lo que eran los mandamientos y los preceptos del Señor. Y aparte, en otros versículos que no vamos a leer, pero dice que él fue alumno, su maestro fue Gamaliel, hombres realmente con un reconocimiento, ¿verdad? A nivel humanos, tenían un reconocimiento, títulos, que los clasificaba como entre maestros de maestros. Y Pablo está diciendo, tenía el linaje de Israel, y hablando en cuanto a que él se había ocupado de cuidar, de no violar los mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que él, en cuanto era un hombre justo e irreprensible, o sea, nadie le podía decir que había fallado en algo, porque él tenía mucho cuidado de sujetarse y someterse a los preceptos y mandamientos del Señor. Entonces estamos viendo que aunque tenía todos estos títulos, traía todo ese linaje, era un hombre respetado y conocido, muy conocido entre los fariseos, tenía también un reconocimiento, ¿verdad? Era un hombre erudito, y sin embargo su vida estaba en las tinieblas. Porque como leímos en 8:9, cuando el Señor Jesús vino a él, dice que una luz vino del cielo. Esa luz le dejó ciego. Y cuando ora por él Ananías, ¿verdad?, viene por él y le ora, y un símbolo de cuando dice que le cayeron escamas de los ojos y entonces le cambió la forma de ver. Es eso lo que yo creo que nosotros también necesitamos, y estamos en esta posición de conocedores de la Biblia, pero aún hay escamas en donde la luz del Señor Jesús, su evangelio, aún no resplandece, y por eso estamos en ataduras de los conceptos que les leí hace un momento de cuando una vida se encuentra en tinieblas, que es depresión, miedo, ira, rencor, ansiedad, muerte. Vamos a leer otro que se encuentra en 2 de Samuel 12,
del 1 al 7. Dice: Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Tú eres ese hombre. Puede ser que en esta mañana también esto que Natán le dijo a David sea hoy el Señor diciéndonos a nosotros: tú eres ese hombre. David, sabemos que era un hombre muy inteligente, era un guerrero, era un adorador, amaba al Señor, pero existía un área oscura en su interior. Él sabía y se sentía un hombre poderoso, arrebatador, porque él también menciona en las Escrituras que cuando alguien o algo quería, le arrebataba, le quitaba, tomaba una de sus ovejas, dice que él iba y se las arrebataba. Fuese oso, fuese león, fuese un lobo, él sabía que él tenía ese poder para arrebatar. Y yo creo que ese pensamiento fue, ese pensamiento oscuro le llevó a que cometiese esa falta, ese pecado delante del Señor, cuando él quiso arrebatarle a este hombre Urías, su esposa. Es ahí a donde, con todo lo que sabemos que era David, era un adorador, necesitaba la luz del Señor en esa área, porque había este pensamiento que lo controlaba, que lo dominaba. Necesitaba esa luz del Señor Jesús en su vida, porque esa luz es sabiduría. Porque hablábamos de que David, era un hombre inteligente, muy inteligente. Mas, sin embargo, tenemos que entender que la sabiduría del Señor está por sobre todo conocimiento y por sobre toda inteligencia. Y en las pruebas, en los problemas, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con la enfermedad, es muy importante tener la sabiduría del Señor. No sé si también tú y yo seamos ese hombre del que hoy nos dice el Señor Jesús, que así como a David había un pensamiento que lo controlaba, tal vez en nosotros haya también algunos pensamientos que nos llevan a vivir controlados en oscuridad, en tinieblas, pensamientos que comprenden y están regidos por la depresión, por el miedo.
por ahí el rencor, ansiedad y hasta la muerte. Tal vez tú eres ese hombre como el etíope, tal vez tú seas ese hombre como Saulo, y tal vez tú y yo seamos con algún área oscura como David. Se necesita, lo único que necesitamos es la luz del Señor, porque Él es el único que puede alumbrar esa parte oscura para que podamos hacer cambios internos, para que tengamos la humildad y la valentía y tengamos las ganas de esforzarnos más allá de nuestras fuerzas para poder vivir una luz, una vida en luz. El Señor alumbra hoy nuestra vida, así como lo hizo con Saulo, pero nada más para que veamos lo sorprendente que es el Señor Jesús y cuánto interés tiene por nuestra vida, sino para que, viendo la luz, hagamos esos cambios internos. Cambios como desaprender lo que mal hemos aprendido. Cambios de inmadurez, cambios de religiosidad, cambios de ignorancia. Tomar nuestra responsabilidad y dejar de echarle la culpa a los demás. Dejar de apoyarnos en las heridas del pasado. Dejar de poner toda la atención al problema, a la dificultad, y que veamos la luz. Porque si nos damos cuenta, el problema para el Señor no es un problema. Porque bendito es el Señor que dice que antes de que venga la adversidad, antes de que venga la prueba, antes de que venga la prueba, dice que Él ya tiene la salida. Y que antes de que venga la adversidad, Él ya nos dio la victoria. Entonces, yo quisiera que en esta mañana nosotros podamos permitir que la luz del Señor Jesús se ejerza en tu vida, en nuestra vida, y que así como este etíope que dice que siguió su camino pero en gozo, que así nosotros podamos dejar que la luz del Señor Jesús, de su palabra de hoy, pueda alumbrarnos y podamos hacer cambios, que podamos realmente arrepentirnos de lo que hemos venido haciendo, como lo hicieron estos hombres, estos ejemplos, el etíope, Saulo y David. Y entonces así sigamos nuestro camino, pero ahora alumbrando en nuestro entorno. Quisiera que leamos por último Hechos 9. Hechos 9. Versículo 15 y 16. Recuerdan que les decía yo que cuando quedó ciego Saulo por la luz, por la presencia del Señor, le habló a Ananías y le dijo que fuese a orar por Pablo, por Saulo, que le impusiera manos, y le dijo claramente esto, que quisiera que lo escucháramos y lo tengamos muy presente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para aquellos que
se hacen discípulos del Señor, creyendo que su vida o esperando que su vida se convierta una vida en rosa, una vida llena de rosas, ¿verdad? De flores bellas. O con la idea de que si nos hacemos sus discípulos, es porque entonces vamos a tener la certeza de que además de que tendremos una vida color de rosa, también tendremos en nuestro poder la lámpara que hará cumplir todos nuestros sueños. Estamos equivocados. Mucha gente se ha acercado al Señor Jesús solamente para recibir, para asegurarse complacencias a su vida, de toda índole. Aquí está muy claro, el Señor Jesús dice que si Él te ha escogido, si Él te llamó, Él te llama hoy, es porque te ha escogido para que seas instrumento y que a través de tu vida, a través de esa luz que va a resplandecer, dice que la luz resplandece, va a alumbrar las tinieblas. Es para que estando en esta pandemia, para que estando en esto que viene y lo que aún vendrá, podamos nosotros mantener en esa luz. Hay mucha gente que ha conocido, que se ha puesto el nombre, el título de cristiano, y en esta pandemia casi ha enloquecido. Han caído en la desesperación porque dicen que ya no pueden más. Y podemos hablar de cristianos que tal vez tienen 5 años, 15 años, 20 años. Y también se han dejado envolver por todos los ruidos que están gritando al mundo. Pero que hoy entendemos el por qué hemos caído en siendo cristianos o no, pero o lo que como quieras llamarte, discípulo o conocedor solamente, porque también te ha envuelto ese pavor que se mueve en la humanidad. Si se habla de pandemias, si se habla de terremotos, si se habla de pestes, si se habla de mortandad, ¿por qué? Porque hay un área en esas vidas que todavía están en oscuridad. Pero que si tú hoy dejas que esa luz entre y gobierne toda tu alma, que comprende pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, es para qué te ha escogido el Señor, para que lleves su nombre y su presencia en donde quiera que tú te encuentres. Y que no se te olvide que el querer dar lugar de esa luz al Señor Jesús en nuestra vida, vamos a padecer. Porque el Señor dice, porque yo le mostraré a Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es otra de las cosas que tenemos que estar dispuestos a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesús. Claro que ese padecimiento, bendito sea que su crucifixión, su muerte, su resurrección, a nosotros ya nos hizo más que vencedores. Y estando en cualquier circunstancia, teniendo esa luz en nuestro interior, aún en medio
de todo el caos que se encuentra este mundo, vamos a alumbrar. Pues la pregunta es, ¿tú eres ese hombre? ¿Como el etíope? ¿Como Saulo? ¿O como David? Vamos a dar gracias. Señor bendito, gracias le damos en esta mañana. Porque podemos ver solamente, Señor, que usted alumbra nuestras tinieblas, no para avergonzarnos, no para humillarnos, sino para levantarnos, para que podamos poner nuestra vida, Señor, si estaba en tinieblas en el pasado, en tristezas, rencores, disensiones, y ahora podamos permanecer en esa luz y dejar que esa luz, su nombre, su presencia, que es el Señor Jesús en nuestra vida, realmente pueda manifestarse y podamos llevar su presencia en donde quiera que nos encontremos. Que tenemos que padecer, es verdad, pero para eso usted también ya nos anticipó y nos dijo que mientras estemos en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que tuviésemos paz, tranquilidad, que no nos espantáramos ni cayéramos en ansiedad y desesperación, porque usted ya había vencido todo eso, por lo tanto nosotros también ya somos vencedores. Gracias por este momento que nos permite llegar a tantas vidas. Le pido por aquellos que no les conocemos, pero que sé, Señor, que está usted, Señor, cumpliendo su palabra, su propósito en cada uno de los oyentes. Y que su gloria, dice que su misericordia y su bondad, Señor, nos siguen a donde quiera que vamos, en donde quiera que estemos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, estamos hoy aquí y le damos las gracias. Amén.